Dios me los bendiga. Bienvenido a la Biblia en un año, día número 102. Estamos en el libro de Éxodo y vamos a estar considerando en el día de hoy los versos 20, 21 y 22. El capítulo 20 contiene lo que hoy conocemos como los 10 mandamientos. Pueden notar en los versos 3 al 7 que los primeros 4 mandamientos todos tratan acerca de la relación del pueblo con Dios. Primeramente, no habían de tener otros dioses delante de Jehová. Dios había demostrado con mano fuerte su soberanía sobre los dioses de Egipto, pero también sabía que el pueblo había de entrar a una tierra idólatra y que si no tuviesen mandamientos sobre la adoración pagana, caerían fácilmente en la adoración a otros dioses. En línea con ese mismo sentir está el segundo mandamiento de no hacer imágenes con semejanza de ninguna cosa sobre la tierra, en el cielo o en las aguas debajo de la tierra. El pueblo había conocido a los dioses de Egipto por las múltiples imágenes cuales habían de los supuestos dioses. Sin embargo, Jehová no se había de manifestar ante su pueblo en forma corporal hasta su mayor revelación en el Hijo Jesucristo. Noten el énfasis sobre el juicio de Dios hasta la tercera y cuarta generación y su misericordia sobre millares. Regresaremos a esta descripción de Dios más adelante en el libro de Éxodo. Tercero, el nombre de Jehová se había de consagrar. El nombre de Dios merece reverencia y no se debe utilizar en forma vulgar o vano. Los judíos adoptaron el uso de la palabra Hashem en referencia a Dios con tanto de no hablar su nombre. Hashem significa literalmente el nombre y su uso entre los judíos siempre representa a Dios propio. De esta manera pudieran referirse a Dios sin utilizar su nombre y arriesgar romper este mandamiento. Cuarto, el pueblo había de guardar el día de reposo. Es importante notar que el día de reposo era en observación del modelo de Dios en la creación, indicando que la historia de la creación fue divulgada a todo el pueblo. Vimos en el capítulo 16 cómo el pueblo había de guardar el día de reposo, guardando y cocinando el maná desde el viernes, como para no hacer ninguna labor el sábado. La observación del sábado viene a ser un punto de contienda durante el ministerio de Jesús. Estos 4 mandamientos se resumen por Moisés y Jesús como amarás a Jehová tu Dios. Pueden ver Deuteronomio capítulo 6, verso 5 y Mateo capítulo 12, verso 30. Los próximos 6 mandamientos todos tratan acerca de la relación de los hebreos con su prójimo. Como ya puedes imaginar, son resumidos por Moisés y Jesús en amarás tu prójimo como a ti mismo. Pueden ver Levítico 19, 18 y Mateo 22, 39. Estos mandamientos comienzan con el deber de honrar a sus padres y madres. En hacerlo, honrarían a Dios y sus días serían alargados sobre la tierra. No habían de matar. Recuerde que ese fue el primer pecado fuera del huerto cuando Caín mató a Abel. No habían de cometer adulterio. También el adulterio fue asociado frecuentemente con la adoración a otros dioses, pero igual de peligroso en la vida familiar y matrimonial. No debían hurtar. El hurto es robo, tomando posesión de algo cual no les pertenece. El pueblo había de confiar en la provisión milagrosa y suficiente de Dios. El hurto es señal de desconfianza en Dios y falta de amor hacia el prójimo. No debían hablar falso testimonio contra su hermano, lo cual podemos resumir como no mentirás. La ley mosaica ofrecería mayor dirección sobre el falso testimonio en casos civiles. Finalmente, no habían de codiciar ni casas, ni parejas, ni siervos, ni criadas, ni animales de su prójimo. De nuevo, esto trata acerca de la confianza plena en Dios y la provisión necesaria cual le haría. La codicia es producto de la envidia y el sentimiento de menosprecio y desfavor de parte de Dios. El capítulo termina con la descripción del terror del pueblo frente al monte al ver la gloria de Dios manifestada sobre el Sinaí. Noten las palabras del pueblo en el verso 19, indicando el temor que tenían de morir frente a las palabras de Dios. Moisés le contesta que su temor no era necesario, ya que Dios simplemente estaba estableciendo su respeto entre el pueblo. Noten las palabras del verso 21, indicando que Dios estaba en la oscuridad. Esta frase es significante porque cuando Salomón dedica su templo, declara: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad.
Pueden ver Primera de Reyes capítulo 8 y versículo 12. La referencia es al lugar santísimo en el cual no había candelero ni fuente de luz. Sin embargo, en este capítulo el tabernáculo ni el templo fueron construidos, indicando que Moisés entrara a un lugar particular, posiblemente un lugar celestial. Noten las instrucciones de Jehová a Moisés en cuanto a los ídolos, indicando lo que pronto sucedería. Y luego las instrucciones sobre los altares. Los altares serían de tierra o de piedras, pero no labradas como para no profanarlas o dándoles imagen. Noten la mención a la desnudez en el verso 26, haciendo alusión al descubrimiento de la desnudez como señal del pecado en el Génesis. El capítulo 21 contiene 3 secciones de leyes. Es importante notar que estas leyes no vienen por mandato directo de Dios, de la misma manera que vienen los 10 mandamientos, pero demuestran alguna inspiración para la aplicación de la ley en su contexto particular. Esto viene a componer parte de lo que es conocido como la ley de Moisés. La primera sección trata acerca de los esclavos o siervos de Israel. Las leyes sobre los esclavos eran puestos para que el pueblo hebreo no ejecutara una esclavitud o servidumbre semejante a la que le fue impuesto en Egipto. Es decir, que hubiera dignidad en la servidumbre, estableciendo normas por las cuales se debían regir. Noten que el servicio de un hebreo no había de pasar de 6 años. En el 7º año había de quedar libre. Si tuvo esposa al entrar al cautiverio, saldría con ella y sus respectivos hijos. Sin embargo, si el amo le hubiese dado esposa e hijos, la esposa y los hijos seguirían siendo del amo. Aunque esto parece difícil, la idea era que la esposa y los hijos no quedarían sin sostén, siendo liberados con un hombre cual necesariamente tuviera que conseguir vivienda, trabajo e ingreso como para sostener a su familia. Al quedarse el amo con la mujer y los hijos, también sería responsable de cuidar de ellos. El siervo pudiera elegir quedarse perpetuamente con su amo, por el cual se le ponía una pantalla en la oreja, indicando su elección de servicio voluntario a su amo. Este tipo de servicio era honrado y tal siervo ocupaba un lugar prominente entre los siervos y gozaba de ciertos privilegios en el hogar de su amo. Hijas pudieran ser dadas por siervas, pero la indicación era que serían eventualmente escogidas como esposas o dadas a los hijos de sus amos como esposas. Un amo cual obtuviera una sierva tenía la responsabilidad de proveer para sus necesidades y sostén, y al no hacerlo, la sierva quedaría libre. De nuevo, estas leyes eran para la justicia hacia los siervos, particularmente las mujeres. Los versos 12 al 25 tratan acerca de los actos de violencia. Pueden notar en los versos 23 al 25 que estas leyes básicamente tratan de justicia en los actos de violencia como para detener los actos de violencia intencionales. Noten en el verso 13 la indicación de las ciudades de refugio. Este concepto se establece a mayor profundidad luego en la ley, pero eran 7 ciudades a las cuales pudieran huir los homicidas para escapar del vengador de sangre de quien hubiesen matado. Mientras estuvieran en la ciudad, el vengador no los podía matar. Si salieran de la ciudad, el vengador estaba en su derecho de matar al homicida. Noten también en el verso 22 que hasta la muerte de un infante en el vientre era vengado con la muerte de quien lo haya causado. El pueblo de Israel había de respetar la vida, reconociendo a Dios como el dador de la vida y quien único debería quitarla. Deben notar que la imposición de esta ley automáticamente inculpaba a Moisés como transgresor de la misma ley cual imponía, recordando que Moisés había matado a un egipcio mientras estaba aún en Egipto como el hijo de la hija de Faraón. Este viene a ser el defecto mayor de la ley como herramienta de redención, aunque esta no era la función de la ley en la historia de la redención, sino más bien la revelación de Cristo en el plan divino. El tercer segmento trata acerca de las responsabilidades de los amos hacia sus siervos. Noten que aquí no hay distinción de siervos hebreos, indicando que estas normas se habían de aplicar universalmente a cualquier siervo que tuviera el pueblo de Israel.
Estas normas eran puestas sobre el pueblo para mantener civilidad en la servidumbre, algo cual no gozaron en su tiempo de servidumbre en Egipto. Noten también en los versos 28 al 36 el énfasis sobre los bueyes. Recuerden que los asnos eran inmundos y quienes los utilizaban en sus labores habían de redimirlos. Esto indica que los asnos fueran como sirvientes de los hebreos y sus dueños serían responsables por cualquier daño que hicieran. Noten en el verso 32 el precio de un siervo, cual es de 30 siclos de plata o 30 piezas de plata. La primera mitad del capítulo 22 contiene las leyes de restitución y trata acerca de los derechos de los agraviados en casos de hurto, muerte o accidentes. El propósito de estas leyes es de asegurar que el pueblo tuviera un recurso al cual acudir en casos cuales pudieran surgir entre sus miembros. Deben notar el esfuerzo de mantener la justicia en la ejecución de juicio. También deben notar que algunas de estas leyes llevaban el propósito de prevenir ciertos crímenes como el hurto de ganados. La mayoría de estas leyes siguen el formato de los del previo capítulo, por lo cual podemos observar el mismo concepto de ojo por ojo. La segunda mitad del capítulo incluye leyes humanitarias. Noten en los versos 16 y 17 las normas sobre el engaño de las doncellas. De nuevo, el intento es la protección de las doncellas para que no quedasen sin sostén ni sin lugar entre el pueblo. Noten algunos pecados dignos de muerte como la hechicería, la bestialidad y el sacrificio a dioses ajenos, probablemente indicando el sacrificio de niños a Baal. Noten en el verso 25 que los hebreos no habían de cobrarse usura los unos a los otros. Usura es, ¿cómo le dicen a usura? Intereses. Noten en el verso 28 que no habían de maldecir a sus príncipes, sus líderes de tribu. Finalmente hay algunas leyes sobre los primogénitos de los hijos de los bueyes y ovejas. Y noten la mención en el verso 31 de la santidad del pueblo. Todas estas leyes tienen la intención de mantener un pueblo santo ante un Dios santo. Yo sé que la lectura de las leyes puede ser un poco difícil, pero siga allí hacia adelante reconociendo que por la gracia podemos experimentar, ¿verdad?, la misericordia de Dios aparte de estas leyes. Gloria al Señor mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Así que espero el video les sea de provecho. Nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios les guarde.